Bien, vamos a empezar la materia Sistema de Ingeniería. Esta diapositiva sirve para el grupo A y grupo B, por eso le puse A-B. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvio Gómez Ríos. Soy ingeniero civil, profesor de la materia. Entonces, la bibliografía que vamos a tomar como libro base va a ser el método del CPM, se llama el libro. Y con letra más pequeña está aplicado a la construcción de obras civiles, así se llama el libro. Los autores son Hoffman, Kelly, estos son ingenieros, ¿cómo se llama? El país donde hay, la isla donde hay los canguros, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Australia, son ingenieros australianos, ¿ya? Entonces estos ingenieros son australianos. El libro es muy bueno, muy didáctico. Ya tiene varias ediciones. Entonces ustedes pueden conseguírsela o comprar los libros. Es muy bueno. Este libro les va a servir incluso para cuando ustedes sean profesionales. También vamos a utilizar el libro de presupuesto de obra del ingeniero Raúl Lanza Ordóñez. Este libro es el libro que se utiliza para costo y presupuesto de la UNSA. Pero nosotros vamos a utilizarlo por la cuestión de rendimiento. Ya vamos a ver más adelante que necesitamos esos datos para poder encontrar los tiempos de duración de las actividades. Por eso es importante manejar también esos datos. También hay otro libro que se llama Presupuesto de Obra Plazola. Plazola son 2 tomos. Son libros mexicanos, muy bueno también ese libro. Parece que no sé si cuál de los dos, pero tiene casi la misma metodología que el libro de Raúl Lanza Ordóñez, ¿no? La misma metodología, la misma forma de encarar el libro de Plazola. Después hay otro libro que es este libro de presupuesto de obra de Miguel Chandia. Ese libro es argentino. Todos los ingenieros que han estudiado en Argentina, entonces lo conocen ese libro, lo utilizan mucho. Es un librito muy práctico, muy bonito, no solamente ve estas cuestiones, sino algunas cuestiones prácticas de la ingeniería civil. Entonces, Miguel Chandía. Ese es, ustedes buscan Chandía y encuentran en internet, debe haber fotocopiado, debe haber en PDF, no sé. Es muy bueno, también se lo recomiendo. Y hay un montón de libros que hablan de ingeniería del sistema, de costo, de presupuesto, está ligado. Esta materia está ligado con la materia de costo y presupuesto en cuanto a rendimiento. Vamos a evaluar esta materia de la siguiente manera. Vamos a tomar exámenes parciales, ya sea 1 o 2, pero exámenes parciales quiere decir de alguna parte de la materia. Eso va a tener un valor de 35% sobre el 100% de la materia, ¿no? 35. También vamos a calificar la parte práctica sobre el 25%, de la cual el ayudante va a calificar 10 y yo voy a calificar 15%. El ayudante entonces le va a ayudar en la parte de práctica, resolución de problemas, no sé, que yo creo que sí va a ser presencial, porque es importante que ustedes vean los ejercicios resolver ahí en persona. No es lo mismo que de forma virtual.
nosotros de repente algunos temas lo vamos a hacer presenciales. Hay que pedir permiso con anticipación al jefe de carrera, nos prepara un aula y vamos, y nosotros podemos hacerlo más a pulso, porque ustedes viéndolo lo captan mejor. Listo, que hay veces virtualmente ni siquiera ellos están atendiendo, están escuchando otras cosas, están conduciendo, y no es lo mismo, ¿no? Y de ahí dice, no, después lo veo el video, ya no es lo mismo. No es lo mismo porque uno es viendo, y además la operación en pizarra que uno va haciendo es más completa porque hacerla en máquina, porque a veces uno pone la fórmula y pone el resultado. Y ustedes mientras no ven los números, la operación no captan bien. Entonces esa es otra desventaja que tienen las clases virtuales. De todas maneras, vamos a preparar, no sé, o sea, de un tema vamos a preparar una clase presencial para que ustedes vean, nos veamos ahí, pregunten. Eso es importante, que haya un poco más de interacción. Entonces, virtualmente casi ni preguntan, por eso es que digo, yo no sé, a veces están durmiendo, están haciendo otra cosa y no atienden. El rendimiento muy bajo de las clases virtuales, muy bajo, muy bajo. Por eso es que digo yo, mejor es presencial. Pero ya yo estaba contento que íbamos a hacer presencial, pero otra vez el jefe de carrera me dijo virtual, y cuando usted quiera hacer alguna parte práctica, habla con tiempo, le preparamos un aula pero con anticipación hay que pedir al jefe de carrera para que él lo vaya preparando y programando. De todas maneras, vamos a tener alguna clase práctica entonces, ¿ya? Y por último vamos a hacer una evaluación final que va a valer 40%. Por lo tanto, entonces tenemos 35 parciales, 25 prácticas que ya están separadas, ¿no? 15 profesores y 10 el ayudante, serían 25, y 40 el examen final. Por lo tanto, ahí tenemos los 100%. La asistencia es obligatoria. La asistencia es obligatoria, tiene que tener más del 70% de las clases que yo pase. Ustedes, la lista no voy a tomar lista porque el Zoom directamente me da un reporte de todos los que han asistido. Otra cosa, quiero que por favor entren con su nombre completo, así como se han inscrito. ¿Ya? Porque si entran con número de teléfono y todas las cosas, falta. Y de ahí ya no van a venir a quejarse, porque se lo estoy diciendo el primer día de clase. Entonces, por favor, incluso en el grupo también de WhatsApp, pongan su nombre completo. Sí, bueno, si no es completo, pero por lo menos su apellido y su nombre, para que yo pueda distinguir las personas. Algunos me llaman, me dicen, ingeniero, yo no sé cómo se llama, ni su cara, ni nada. Entonces, no sé si es alumno o no es alumno, no sé quién me llama. Entonces, pongan su nombre, su una cara, una foto, usted, para que uno lo vaya conociendo, por lo menos en foto. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta sobre ese tema, sobre la evaluación. Muy bien, sí. Bien, lo que vamos a ver entonces es la planificación y programación de obras aplicado a las construcciones civiles. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, este método que estudia la planificación y programación aplicada a las obras civiles se llama el método de la ruta crítica. Este método es una abreviación, o sea, método de la ruta crítica es una abreviación porque en realidad se llama método del CPM. Método del CPM quiere decir en inglés, método C critical, o sea, C critical, P path de camino, ¿no? En inglés, critical path, M CPM, M de método. Entonces tengo método de la ruta crítica.
pero ustedes generalmente lo van a pillar como método del CPM. Ya este método de la ruta crítica ya traducido al español. Bien. Vamos a empezar entonces por lo más básico, ¿ya? La materia se llama Sistema de Ingeniería. No vamos a confundirlo con Ingeniería de Sistema, que esa es otra carrera. Entonces, primero vamos a ver qué es un sistema. Entonces, se dice que un sistema es un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí y que cada parte cumple una función específica, pero todo el conjunto en sí persigue un objetivo común. Entonces, sistema, un conjunto de partes, cada parte están interrelacionadas entre sí, cada parte cumple una función específica dentro del sistema, pero todo el conjunto en sí busca algo en común, busca un objetivo común. Esa es la definición de sistema. Podemos dar ejemplo de sistema, por ejemplo, una silla. Una silla está compuesta por las patas de la silla que sirven para transmitir el peso al suelo o al piso donde estemos. Luego tenemos el tablero donde uno se sienta, ¿no? En la sentadera, tiene su función de recibir el peso y lo transmite luego a las patas. De ahí tiene un espaldar, la silla tiene un espaldar, sirve para que la persona que esté sentada se apoye ahí, ¿no es cierto? Pues llama apoyar la espalda, entonces tiene su función para apoyar la espalda. Y para que vean ustedes que la silla, un elemento tan sencillo, es un sistema, porque es un conjunto de partes, pata, tablero de asiento, espaldar, todo eso, y tiene también villitas, ¿no es cierto?, donde asienta el tablero. Todas esas partes cumplen una función específica. Fíjense que el espaldar es para que se apoye la espalda, las patas para transmitir la carga, el tablero de asiento para asentarse. Y si es un pupitre de la universidad o de un colegio, tiene donde poner la mano y escribir, ¿no? Un tablero para escribir. Entonces, es un conjunto de partes, una silla, y cada parte cumple una función específica. Y todo el conjunto busca un objetivo común. ¿Cuál sería el objetivo común de una silla? ¿No? El objetivo común sería que uno se siente cómodo y seguro. Entonces hay dos conceptos, de confortabilidad y de seguridad. Entonces todos los sistemas tienen que cumplir eso. Tienen que ser confortables, es decir, que uno se sienta a gusto y que sea seguro. ¿Listo? Ese sería el objetivo, sentarse confortablemente y seguro. Porque si nosotros estamos sentados en una silla que está toda, se bambolea, se mueve de un lado para el otro lado, entonces vamos a estar pensando en qué rato se cae y no vamos a estar seguros, ¿no es cierto? Ni tampoco confortables. No estamos, digamos, no hay una confortabilidad, estamos tranquilos, no. Entonces ese sistema está funcionando mal. Y así podríamos dar otro ejemplo y cumplen con la misma definición. Fíjense, un árbol tiene raíces. ¿Sirve para qué? Para darle el alimento al árbol. Tiene el tronco, sirve para la rigidez, también sirve para conducir el alimento a las hojas, a las ramas. ¿No? Tiene hojas. Las hojas sirven para que respire, absorben el anhídrido carbónico y de ahí expiden el oxígeno. Los árboles entonces están purificando el aire porque el anhídrido carbónico es tóxico y luego sacan el oxígeno que es el que necesitamos nosotros para vivir, el oxígeno. Por lo tanto, el árbol tiene parte, la hoja, el tallo, la fruta,
el tronco, la cáscara, la corteza, todos son partes del árbol y todos cumplen una función específica, ¿no? Y tiene un objetivo común. Tiene el objetivo de darnos el oxígeno, purificarnos el oxígeno. Por eso es que dice un árbol es el pulmón, ¿no? Es el pulmón de la tierra, que es el que nos da el oxígeno. Por lo tanto, tiene una función específica. Un auto también, si yo doy ejemplo de un auto tiene ruedas. ¿Para qué sirven las ruedas del auto? Para que dé vuelta, para girar, para que se mueva, ¿no? Tiene caja. La caja, ¿para qué sirve? Para cambiar de velocidad. Tiene manubrio. El manubrio es para que uno vaya dirigiendo su movilidad. Tiene asiento para que el conductor esté tranquilo, sentado, conduciendo. Tiene parabrisas, ¿para qué? Para que no le entren los insectos al ojo, ¿no es cierto? La lluvia, etcétera, nos sirven para cubrirnos. Y así, si ustedes lo van hurgando el auto, lo van pensando en sus partes, cada parte del auto tiene una función específica. Y todo el auto en sí tiene un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común de un auto? Que nos lleve de un lugar a otro, nos transporte de un lugar a otro, de una manera segura y confortable, o de una manera confortable y segura. Siempre vamos a estar hablando de esos dos conceptos, de seguridad y confortabilidad. Bien, entonces hemos visto, fíjense, una planta, hemos visto un auto, hemos visto una silla. Una planta no la ha creado el hombre, es de la naturaleza, ¿no es cierto? Son cosas naturales. También podríamos decir que una casa es un sistema, una construcción es un sistema. ¿Por qué? Porque tiene partes y cada parte cumple una función específica. Y dentro de la ciencia, todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, de ingeniería, de medicina, todo, lo han hecho con este concepto de sistema. O sea, estudiar las partes del sistema. La medicina, por ejemplo, tienen ustedes médicos que son especialistas en corazón. El corazón es una parte del cuerpo humano, ¿no? Una parte fundamental. Entonces, hay médicos que son cardiólogos, especialistas en el corazón. Entonces, ellos han estudiado el corazón y sus funciones, todas esas cosas del corazón. Hay otros que son especialistas en los riñones, otros son especialistas en los nervios, etcétera. O sea, hay especialidades, entonces, por parte. ¿Y por qué lo han separado? Porque mejor se estudia todo, o sea, mejor se estudia algo por parte. Uno si quiere estudiarlo todo, por ejemplo, hay médicos, seguramente médicos generales, o sea, que han estudiado de todo, pero no son especialistas en nada, pero de repente saben de todo, ¿no es cierto? Pero son médicos generales. Entonces, el especialista tiene la particularidad que se ha ido a estudiar algo y él se dedica a eso, ya no se dedica a otra cosa, solamente a lo donde él estudió más, donde él sabe más. De repente un médico especialista del corazón puede ser bueno para otra cosa también, no solamente para eso, pero él fue y se especializó en el corazón. Entonces, se estudia mejor un sistema si uno lo divide por partes. Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, un sistema estructural, estudiamos las columnas, las vigas, por separado, la fundación, y así es por eso que tenemos una materia que es fundación, otra materia que es hormigón, otra materia que es, bueno, en hormigón vemos columnas, vigas, zapatas, todas esas cosas, ¿no? También tenemos madera, ¿no? Madera, estudiamos la madera, metálica, estudiamos todo lo que son estructuras metálicas, y así lo hemos separado, ¿para qué? Para que uno se vaya estudiando mejor. Porque si nos entraríamos a estudiar ingeniería civil, supóngase 5 años, y nos estén dando de todo, y no lo separen, entonces puede ser que dé resultados, pero mejor, o sea, se ha llegado mejor que estudiarlo por separado, es mejor, o sea, se estudia mejor un sistema. Al sistema, si lo llamamos el todo, o sea, el todo, ya sea
el cuerpo humano, lo que sea, si estudiamos como un todo, no vamos a poderlo estudiar bien. Tenemos siempre que estudiar parte por parte. La piel, por ejemplo, tenemos que estudiarla bien, la piel, los huesos, ¿no? El sistema nervioso, etcétera. Todo por parte se estudia mejor. Entonces, como todo, no podemos estudiar. Por eso es que se estudia siempre todo como un sistema. No es nomás solamente para ingeniería. Este sistema es para economía, para medicina, para cualquier parte de la ciencia. Este concepto de sistema se utiliza para cualquier parte mejor dicho, para cualquier especialidad, para cualquier ciencia. O sea, ciencia es todo aquello que se estudia, se investiga. Esa es la ciencia. Entonces tenemos biología, tenemos mecánica, tenemos arquitectura, economía, son ciencias. Son ciencias, entonces si lo separamos por partes, lo estudiamos mejor. Un ejemplo para este concepto es esta gráfica que vemos acá. Esta gráfica está compuesta por flecha y por círculo. A la flecha le vamos a llamar, o sea, las actividades, porque me está indicando dónde inicia y dónde termina. Entonces me está indicando eso. Esta inicia aquí en este nudo 1 A y termina en el nudo 2. Eso me está indicando. También me está indicando que A es una actividad que tiene que hacerse o realizarse primero y después la actividad D y después la actividad E. O sea, una vez concluida la actividad A, puedo realizar D y puedo realizar E. Entonces, este gráfico que ven aquí con círculos y flechas es el modelo de un sistema. Es el modelo de un sistema y es el modelo que vamos a utilizar nosotros. Este modelo se llama diagrama de flecha, ¿ya? Diagrama de flecha. Muchos lo llaman también diagrama PER. Ya vamos a ver qué es el PER más enseguida, ¿ya? Pero su verdadero nombre es diagrama de flecha, porque es un conjunto de flechas con nudo, donde la flecha significa una parte del sistema y los nudos son, así como le dice su nombre, nudo o nodo, o también se llaman unión, ¿no? Una definición, unión, y también se lo llama evento, o se lo llaman suceso también, ¿ya? ¿Qué es un evento? Un evento es un suceso, o sea, algo que sucede. Entonces, fíjense ustedes acá, analicemos la actividad D, por ejemplo. O sea, en la flecha D. Aquí me está indicando que hay un nudo 2, le llamamos 2. Este es un evento, vendría a ser un suceso inicial de D. Quiere decir que aquí, cuando empieza la actividad, ese es el suceso, ha empezado. Nosotros en el momento que yo lo saludé y le dije empezamos, ese momento, ese instante de tiempo vendría a ser el inicio de la clase. Entonces, igual en la construcción, cuando nosotros comenzamos una actividad, ese momento, la hora, el tiempo, entonces es nuestro inicio. ¿Listo? El inicio está marcado por el instante de tiempo cuando empezamos algo. A eso se llama suceso inicial o evento inicial. ¿Listo? Trabajamos esa tarea o esa actividad, la trabajamos y pasa cierto tiempo y terminamos, ¿no es cierto? Tiene un final, termina esa actividad. Supóngase que yo estoy haciendo la excavación de una casa, ¿no? De una vivienda. Comienzo a excavar. Bueno, pasará un día, 2 días, 3 días máximo, ya estamos terminando la excavación, ¿no? Terminamos toda la excavación, entonces quiere decir que esa actividad empezó y terminó durante 3 días, se ejecutó, llega a su final
el momento que terminamos, ya sea a cualquier hora del día, terminamos la actividad. Ese sería el suceso final de esa actividad o el evento final. Entonces, cuando hablemos de evento, vamos a hablar de un evento inicial y de un evento final. Y cuando hablemos de ese evento o suceso, vamos a referirnos a un instante del tiempo, a un instante en el tiempo. Un instante en el tiempo es, por ejemplo, las 8:00 de la mañana. Ese es un instante porque yo digo son las 8. Ya tras que terminé de hablar ya pasan los segundos, pasan los minutos, y cuando acordamos ya son las 9, las 10, las 11. ¿No es cierto? Entonces cada instante en el tiempo, ahí sucede algo. En este caso sucede el inicio de nuestra actividad. Por eso para estudiar en la construcción, nosotros nos fijamos una metodología de trabajo. ¿Cuál sería la metodología de trabajo? Definir cómo voy a trabajar. Voy a empezar a las 7, voy a empezar a las 8. Generalmente las obras empiezan a las 7:30, ¿no? Ese es un método, de 7:30 a 12. Entonces están trabajando 4 horas y media. Y de 2 a 6 son 4 horas. 4 más 4:30 están trabajando 8 horas y media. ¿Pero por qué lo hacen eso? Porque la ley del trabajo dice que uno tiene que trabajar 48 horas a la semana. Perdón, claro, 48, porque son 8 por 6, 48. 48 horas a la semana, 8 horas cada día. Pero ellos trabajan 8 horas y media, ¿están contra la ley? Sí, están contra la ley, pero ellos lo están haciendo para solamente trabajar el sábado mediodía. Por eso es que ellos trabajan 8 horas y media y ya el sábado trabajan mediodía y descansan el otro mediodía, se lo ganan ese mediodía, ellos mismos lo recuperan, ¿listo? Pero están cumpliendo la ley del trabajo y de repente un poquito más. Bien, entonces ellos a las 7:30 en punto suena la campana o la sirena, lo que sea, todo el mundo ya tiene que estar trabajando, ¿no? Y llega a las 12, toca la campana o la sirena a las 12, todo el mundo para de trabajar, se va a almorzar, descansa y vuelve a trabajar a las 2, toca la campana a las 2 en punto, ya tienen que estar trabajando, o a las 1:30 y 2 en punto, ya ellos tienen que estar trabajando y haciendo su trabajo, ¿no? Y llega a las 6 en punto también nadie más los hace trabajar, terminan ellos, paran su trabajo y siguen al otro día. A no ser que haya alguna urgencia y le digan que tienen que trabajar más, le pagan horas extras. Entonces, ¿listo? Entonces, a eso me refiero con suceso, que yo puedo empezar, o sea, empezar a una determinada hora, es el inicio, y termino a cierta hora, ese es el final. Pero eso sería lo que estamos hablando del inicio de la jornada de trabajo. Para hacer una obra uno empieza y la actividad tiene cierto tiempo de duración, que ya vamos a ver cómo vamos a darle esa duración. Hablando de este modelo, fíjense que las flechas todas van buscando un final, ¿no? O sea, o si uno sigue un camino de flechas, fíjense la A, la E, la H y la K, llegan al final, al evento final, al nudo final. Si yo sigo por D y llego al nudo final, entonces todos los caminos de flechas que lleguen al final se llama, como lo he dicho, camino de este modelo, el camino. Por eso es que el método se llama, el CPM se llama método de la ruta crítica. ¿Qué es lo que, por qué se llama método de la ruta crítica? Porque de todos estos caminos, ya lo hemos definido como camino, de todos estos caminos, va a haber siempre uno que sea el más largo, que tenga mayor duración. Entonces, este proyecto, digamos, representado así gráficamente,
va a tener una duración y su duración va a ser la mayor, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si yo tengo el camino, por ejemplo, C, F, H y K, que dure, por decirle, 60 días, y los otros duran 40, 50, pero este C, F, H y K dura 60. Por lo tanto, este proyecto no se va a terminar mientras no se termine el camino más largo, C, F, H y K. Por lo tanto, ese camino más largo va a ser el que va a definir la duración del proyecto. Y ese camino más largo, si yo defino, por ejemplo, si este camino dura 60 días, yo digo, bueno, mi trabajo yo lo termino en 60 días. Yo sé que los otros caminos, A, E, I, por ejemplo, o A, E, J y L, duran menos que el camino C, F, H y K. Estos otros caminos seguramente se terminarán más antes, pero la obra no está terminada. ¿Por qué? Porque faltan, estas actividades son las más largas, las que tienen mayor duración. Y por lo tanto, si yo me retraso en una de estas actividades más largas, este proyecto se retrasa. Que se llama la ruta crítica. Esta ruta crítica es la más larga. Y yo me fijé la fecha de duración, la fijé en función de esa ruta larga. Por lo tanto, esa ruta larga, que se le llama la ruta crítica, no puedo fallar nada. Ahí no me tiene que fallar el personal, no me tiene que fallar el material, no me tiene que fallar nada el equipo con que se está trabajando. ¿Listo? Porque si me falla, entonces el proyecto se retrasa. Y por lo tanto no cumplo yo con los días que he dicho que iba a hacer el trabajo. ¿Listo? Por eso se llama el método de la ruta crítica. ¿Y en qué consiste? En encontrarla, esa ruta. Tenemos que determinar esa ruta crítica. ¿Cuál es? Y una vez determinada la ruta crítica, entonces comenzamos a trabajar, pero esa ruta crítica tenemos que tenerle mucho cuidado, prestarle mucha atención. Es decir, a las otras también, no es que uno va a descuidar, pero a esa tenemos que prestarle más atención todavía, ¿ya? Para que todo se cumpla. Por eso es que se llama la ruta crítica, método de la ruta crítica, porque el método determina esa. Y vamos a ver que todo lo que vayamos haciendo, siempre vamos a estar determinando esa ruta y vamos a ver que esa ruta es la que me define la duración del proyecto. Muy bien, una vez terminado el proyecto ya concluido, tiene que cumplir siempre el objetivo común. ¿Listo? Si es un hospital, tiene que cumplir que sea funcional, que entren los enfermos, salgan, que haya consultorio, etcétera. Tiene que ser funcional ese hospital. Si tenemos un hospital que no es funcional, que uno para ir a tal especialidad tiene que cruzar por otra, eso no es funcional. Funcional es aquello que cada parte, cada especialidad esté trabajando óptimamente. Y uno entra a otra especialidad, digamos, en cuanto a curación, y no perturba a los otros. Entonces, ese sería un sistema que está bien planteado. ¿Listo? Eso, digamos, el hospital tiene que ser funcional, tiene que dar comodidad a los pacientes y a los médicos que están trabajando ahí, tienen que trabajar de una manera eficiente. Entonces uno dice, este es eficiente. No porque sea un hospital grande, todo. Diga, que es funcional, está bien el hospital, ¿no? De repente el hospital está mal, por más que sea grande, no es funcional, no está funcionando bien, entonces está mal diseñado. El sistema está mal diseñado. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que pensar entonces, que siempre mi objetivo común tiene que ser confortable y seguro. Tiene que trabajar la gente con seguridad, confortable, estar bien cómodo. Que el trabajo, que el lugar de trabajo de uno sea más bien un bienestar, no un malestar. Porque cuando uno está trabajando en un lugar donde está mal, entonces está haciéndolo molesto, no está trabajando bien, no va a rendir al 100%. ¿Listo? El trabajo tiene que ser una felicidad también para uno, para que el trabajo no sea
algo pesado, más bien sea algo que uno lo hace con gusto, con amor, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué usted acomoda en su cuarto donde estudian, lo tratan de acomodar? No importa que no sea bien pero tratan de acomodarlo. Acá mis libros, acá acá su mesita que esté bien, ahí donde voy a poner mis libros, yo llego y estudio. Uno trata de acomodarlo. ¿Para qué? Para estudiar bien, ¿no? Porque si está todo desordenado, uno llega y bota y todo. ¿A quién le va a dar ganas de estudiar? Pues si está todo, no da ganas a nadie. Todo tiene que estar todo en orden, todo tiene que estar acomodadito. No importa que no sea de lujo, pero que tenga yo mi acomodado, aunque sea con cajones, lo que sea, acomode mis libros, pero bien ordenado. Yo llego a estudiar y voy a rendir. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con gusto, con comodidad. Estoy cómodo ahí, aunque como le diga, no, aunque sea no con riqueza, ¿no? Porque uno puede tener ganas de estudiar, aunque sea sentado encima de una mesita, la más humilde que sea. Pero lo importante es que yo lo haga con amor, que yo me siente ahí a estudiar con amor y me dedique. Bien, entonces, de todo lo que hemos hablado, un proyecto es un sistema, un proyecto de ingeniería civil. La materia se llama, pues, sistema de ingeniería. Es bien amplio, ¿no? Sistema de ingeniería, su nombre es amplio. En realidad nosotros tendríamos que ponerle entre paréntesis sistema de ingeniería civil, porque no vamos a estudiar los sistemas electrónicos, por ejemplo, o los sistemas mecánicos, como los autos, ¿no? Esa es una carrera, es otra ciencia, la mecánica. No vamos a estudiar ingeniería de minas o ingeniería de petróleo, no, o sea, son otra ingeniería. Nosotros nos vamos a dedicar a la ingeniería civil, a las construcciones, ¿no? A la formulación, construcción, seguimiento de obras civiles, ¿no? ¿Y cuáles son las obras civiles? Son las obras que sirven para el apoyo a las urbanizaciones, ¿no? A la comunidad. O sea, nosotros somos los que damos el apoyo a la infraestructura de una comunidad. Por ejemplo, las calles, cómo se hace una calle, un pavimento, cómo se hace un túnel, cómo se hace un puente, cómo se hace un edificio, ¿no? Cómo se hace una piscina. Entonces, esas son nuestras funciones. Esas son obras civiles. Somos nosotros los que le damos apoyo a la urbanización, ¿no? A toda la comunidad. Nosotros le damos ese apoyo. A eso estudiamos nosotros entonces. No nos estudiamos para dedicarnos a la mecánica, no tampoco a la soldadura, no. Estudiamos para dar apoyo a las obras que se hacen en una comunidad entonces. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, puentes, carreteras, ¿qué más? Piscinas, túneles, depósito de agua, tanque de agua, aeropuerto, ¿no? Todas esas obras que hagamos, esas son las obras civiles. Y como la construcción es el más grande, que hay construcción de todo tipo, entonces siempre pensamos que es para la construcción de edificios. No, es para la construcción de todo, tanto edificios, desde el más sencillo hasta el más complicado, ¿no? Vía, todo lo que sean carreteras, vías, calles, todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Puente, desde el puente más sencillo hasta los puentes más complicados, viaductos, todas esas cosas. La red de viaductos que seguramente ya dentro de poco nosotros vamos a tener que estudiar, ¿no? Red de viaductos, ya nos vamos a saturar y vamos a tener que pensar ya en colocar autopistas o trenes, ¿no es cierto? Todas esas cosas ya poco a poco nos va a ir pidiendo, el crecimiento de la ciudad nos va a ir pidiendo esas obras y vamos a tener que prepararnos nosotros para ir estudiando todas esas obras. Entonces, eso es nuestra función. Entonces, ¿un proyecto es un sistema? Sí, es un sistema. ¿Y por qué vamos a decir que es un sistema? Porque es un conjunto de tareas o actividades las que se realizan en un proyecto, un conjunto de tareas o actividades que están relacionadas entre sí.
¿no? Y debe efectuarse para alcanzar un objetivo común. O sea, hay una interrelación. Por ejemplo, la excavación de un cimiento está relacionado ¿con quién? Con el cimiento. Primero hago la excavación y luego vacío, ya sea la zapata o el cimiento corrido, ya sea hormigón ciclope o de hormigón armado, pero está relacionado. Entonces la excavación está relacionado, excavación de cimiento está relacionado con el cimiento. Y si yo hago una zapata de hormigón, entonces, ¿con quién está relacionada la zapata? Con la columna que va a ir encima. Entonces hay una relación. Primero hago la zapata y de ahí hago la columna. Fíjense que hasta en la forma de construir hay una relación. Listo, yo no voy a construir una zapata y encima una escalera. No, tiene que estar relacionado con el elemento que va a ir acompañado a la estructura, o sea, cómo va a trabajar la estructura. Por lo tanto, ahí tiene que haber una relación. ¿Listo? Eso sería la relación y por lo tanto un proyecto de ingeniería es un sistema, así como hemos hablado del árbol. Me olvidé de decirle que el sistema más perfecto que definen todo, digamos, los estudiosos y todo, es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema, o sea, perfecto, definido por los científicos, por los investigadores y todo. O sea, incluso algunos científicos dicen, ¿cómo puede ser que esté tan bien definido el cuerpo humano? ¿Cómo funciona esto, lo otro? O sea, ¿cómo está diseñado el cuerpo humano? Es el sistema más perfecto que hay, porque los sistemas no todos son perfectos y siempre va a haber algo que modificar. Por eso es que las computadoras cada vez salen mejor, ¿no es cierto? Tiene una computadora, tiene capacidad de esta, de ahí inventan otra cosa para que sea más ligera, más almacenamiento y sacan a la venta, van mejorando. Entonces, una computadora es un sistema, ¿no? Un hospital llega a un momento en que ya no da ya su capacidad, entonces comienzan a modificarlo. Entonces van modificando y le dan mayor capacidad. Una vía, una carretera, llega un momento en que ya se congestiona, entonces ya hay que ir viendo de hacer una alternativa para darle otra mayor velocidad, mayor comodidad, para abrirle otra vía. Entonces hay veces las vías, las carreteras, a veces uno hace un diseño de una vía y la segunda etapa otra vía. Hay campo. Entonces hay que hacerlo el proyecto con mira a un periodo de vida mayor. Porque si nosotros hacemos para 20 años o para 25 años, al cabo de 25 años ya va a estar pues congestionado, el tráfico ha crecido y automáticamente necesita ponerle un carril más a esa vía. Y por lo tanto, si el proyectista que la hizo no pensó en eso, entonces estamos listos, ¿no? Así como hicieron, por ejemplo, la carretera a Montero, tenía una sola vía al medio y no pensaron que iba a crecer. Y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho un camellón al medio y luego una vía a la izquierda, otra a la derecha, ¿no? Y ahorita ya están pensando en hacer otra ya, ¿no? Hicieron 2 vías, mejor dicho, a la izquierda, 2 vías a la derecha. Y ahorita otra vez está congestionado ya. Y hay que pensar en ponerle otra vía. Entonces, el ancho de la vía de la carretera, por ejemplo, tiene un ancho de 50 metros de vía. ¿Por qué? Porque se piensa que tienen que ir creciendo. Porque el parque automotor, de automotriz de las poblaciones crece, o sea, crece la población, los pobladores se compran autos, compran camión, lo que sea, va creciendo también el parque automotor y va creciendo las rutas siguen ahí, necesitan más vía, mayor ancho, etcétera, ¿no? Entonces esos sistemas hay que pensarlo siempre, hay que ir pensándolo en la siguiente etapa. Si este se satura, entonces yo tengo que poner otro y tengo que ir viendo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos proyectando, haciendo un proyecto que tenga amplitud, que se vaya mejorando. Si es que yo pienso, por ejemplo, ¿dónde no se puede dar eso?
en un edificio, por ejemplo, un edificio de un hospital, se satura y estoy listo, ¿qué voy a hacer? No, ya no le puedo seguir para arriba. Ah, pero puedo hacer otro bloque, puedo ir haciendo bloque. Entonces yo hago un bloque primero, este va a durar 25 años y después ya hago otro bloque, entonces yo tengo que ver el terreno que me dé para que yo pueda hacer otro bloque de crecimiento, o sea, otro bloque que tenga otras especialidades o de repente las mismas, pero ya voy teniendo más espacio. ¿Listo? Entonces uno piensa hacerlo de esa manera. Bien, esta parte de historia yo quiero que ustedes la investiguen, la lean y ustedes me la van a exponer, ¿ya? Ustedes me la van a exponer la parte de historia, de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo se la puedo contar, pues, ¿no es cierto?, a mi manera, todas esas cosas, pero el chiste no es ese. Que no perdamos tiempo en la parte de historia, todas esas cosas, no vamos a perder tiempo, vamos a entrar directamente a los cálculos. Este semestre va a ser corto, por lo tanto, este va a ser su primer trabajo práctico. La historia del CPM, listo, anótenselo. Yo voy a crear mi clase de Classroom y se lo voy a pasar la clave al grupo de WhatsApp. Ustedes van a hacer su trabajo y lo mandan ahí. Yo le voy a poner la fecha, qué día tienen que entregar el trabajo. Este va a ser el primero, ¿listo? Entonces, ustedes lo van a estudiar y ustedes me lo van a explicar en una exposición. Búsquense grupos de 5 alumnos, grupo para hacer el trabajo. Este es el primer trabajo que le voy a dar, historia del CPM. Ya ustedes lo leen, yo le voy a pasar mi diapositiva en PDF, lo leen y se guían ya de otro libro, de la bibliografía que le he dado. Bien, entonces esta parte teórica es trabajo de investigación. ¿Para qué sirve el método de la ruta crítica? Bien, sirve porque, como les decía yo, ¿no?, para estudiar un proyecto por parte, determinar la ruta crítica y para poder hacer el seguimiento, digamos, a un determinado trabajo, a un determinado sistema. Entonces sirve, es una herramienta utilizada para planificación y programación de proyectos. Para eso sirve, entonces, para planificar y programar un proyecto. Luego, sirve porque ayuda a estimar la duración mínima del proyecto. Fíjense que, ¿cuál es la duración mínima del proyecto? Ya cuando les hablé de la ruta crítica, ustedes van a decir la duración de la ruta crítica, va a ser la duración mínima del proyecto. De ahí para adelante puede durar más. Sí, si es que falla algo, puede durar más. Entonces, esa sería la duración mínima del proyecto. Sirve para prevenir algunos problemas. Como lo estamos estudiando anticipadamente, entonces podemos prevenir. Por ejemplo, ¿cuáles? Si yo, supónganse que a mí me contratan para ir a construir un puente en el Beni. Yo sé que en el Beni no hay ripio. Yo voy a estudiar hormigón, todo cuánto de volumen, todas esas cosas, pero me doy cuenta que no hay ripio allá. Entonces tendré que llevar de Santa Cruz o tendré que llevar de Cochabamba por embarcación. Tendré que ver cuál me sale más económico y de menor tiempo para que esté el material allá donde vaya yo a construir el puente. ¿Listo? Entonces voy a prevenir ese problema porque lo estoy estudiando anticipadamente. Por eso es que dice, sirve para planificar. Planificar es estudiarlo anticipadamente. Planificar, estoy haciendo planes de acción, planes de ejecución, estrategia de ejecutar un trabajo. Esa es la planificación. Por lo tanto, ahí yo voy a estudiar una por una y voy a prever los problemas que puedan venir en futuro. ¿Listo? Por eso me sirve. Entonces, si yo no hago así, supóngase que yo a mí me contratan, voy a construir un puente al Beni, yo agarro y pelo, me llevo 2 o 3 trabajadores, llevo mi máquina, todo, y allá no tengo esto, no tengo lo otro, porque comienzo recién a preocuparme
entonces ya tengo problemas ya. Sin embargo, si lo estudio antes, voy a prever eso, voy a prevenir esos problemas. ¿Listo? Para eso me sirve entonces. Ahora, también me sirve para determinar las tareas, ¿no?, que necesitan mayor control, pudiendo así sistematizar las tareas de control. O sea, precisamente la ruta crítica, la tarea, o sea, con las actividades de la ruta crítica, ahí tengo que hacerle control. Sistematizar un sistema de control quiere decir que hacer planilla, llevar control de que los avances sean bien, de que las personas estén bien, controlar. Ese sistema de control me va a ayudar a que esas tareas se cumplan, o sea, se cumplan en el tiempo que están especificadas. Para eso me sirve, por eso precisamente se llama el método de la ruta crítica. También me sirve para nivelar la utilización de recursos no acumulables. ¿Cuáles son los recursos no acumulables? Vamos a hacer un análisis así. Yo tengo cemento, ¿lo puedo acumular el cemento? Sí, lo puedo acumular. Tengo ladrillo, ¿puedo acumular el ladrillo? Puedo. La arena, ¿puedo acumular? Hago un acopio de material y puedo acumular el ritio también. Pero los recursos para hacer un trabajo no solamente son materiales, también hay maquinaria y también hay mano de obra. Entonces, yo, por ejemplo, si supóngase que yo tengo la empresa y tengo que utilizar planchas compactadoras, supónganse 3 planchas compactadoras. Empiezo una obra, llevo la plancha, ya voy compactando, y tienen que terminar de ahí y irse a otra obra, ¿no? Ese es el trabajo de la empresa, porque imagínense, para cada obra no va a comprar plancha, una plancha compactadora para cada obra, no, sino que va a tener cierta cantidad de equipo y eso lo va a rotar, va a ir a una obra, después va a la otra, va así, y ahí voy utilizándolo. Igualmente con la mano de obra. La mano de obra, voy a tener, por ejemplo, trabajadores, no puedo yo llevar 30 trabajadores, y de ahí le digo, bueno, descansen ustedes, o supónganse que lo llevo al campo. Le digo, no, hoy día ustedes no van a trabajar. No puedo yo, ahí se me van a sublevar. Me van a decir, ¿por qué nos trajo? Pues si no nos va a hacer trabajar. Entonces, el problema de la mano de obra es lo grave. No puedo acumularlo, no puedo decir, esperen aquí ustedes, después trabajan. No. Ellos tienen que cumplir y están allá. Además, también tengo que darles de comer, tengo que pagarles donde duerman, etcétera. Son gastos. No puedo acumularlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, estudio todas las tareas y trato de definir un grupo de trabajo que se mantenga más o menos constante, ¿no? Que no haya mucho. Por ejemplo, aquí hoy día necesito 20, mañana necesito 5, pasado mañana necesito 30. No, eso está mal, no está bien programado, no está bien planificado. Tengo que planificar de tal manera que haya 25 trabajadores y que se mantengan esos 25. Qué sé yo, ahí hay que buscar ya, ahí está el ingenio del ingeniero, para ver, digamos, si en caso que un día van a descansar 2 o 3, ¿qué lo pongo a hacer? Voy anticipando otra tarea. ¿Qué tarea puedo yo hacer para que ellos no tengan, que vayan haciendo tal cosa, que vayan doblando fierro? Entonces van haciendo otra tarea y todos los trabajadores están trabajando y la obra va avanzando. Entonces, para eso esto sirve para utilizar los recursos no acumulables. ¿Quiénes no se pueden acumular? La mano de obra ni los equipos. O sea, no puedo darme yo el lujo de decir, bueno, aquí estoy trabajando con una motorniveladora y la voy a tener toda la obra. No, la motorniveladora tiene su trabajo, termina eso y tengo que despacharla. Si estoy alquilando, yo tengo que devolverla, porque si no voy a seguir pagando el alquiler. Y si es de la empresa, tengo que mandarla para que vaya y entre a trabajar a otra obra. Son equipos que cuesta caro. Pues no puedo darme el lujo de tenerlo ahí parado, no. Igual la mano de obra no puedo tenerla ahí acumulada, yo y pagándole a la gente y dándole de comer y trabajando ahí a pérdida, porque eso es pérdida. Entonces yo tengo que planificarlo bien, tengo que tener lo necesario
lo justo para que yo pueda trabajar y pueda optimizar tanto los recursos no acumulables, ¿ya? Sirve para optimizar la utilización de recursos financieros. Una vez yo hago la planificación y la programación del proyecto, también voy a hacer una curva yo de avance financiero. Y en esa curva voy a comparar un método con otro método y voy a ver cuál es el más óptimo desde el punto de vista financiero. Supónganse que yo voy a financiar una obra y ese financiamiento que lo voy a hacer va a ser que me voy a prestar plata del banco. Si yo agarro, supónganse que la obra me va a costar $500,000, por decirle algo, y yo voy al banco y le digo, présteme, el banco, bueno, me presta, yo le doy todas las garantías, me presta esos 500,000 y desde el momento que me prestó los 500,000 me comienza a correr los intereses. Pero yo no lo voy a utilizar toda la plata. Los 500,000 no lo voy a utilizar, voy a ir sacando de a poco, pero el banco me comienza a mí a cobrar interés de los 500,000. ¿Eso será optimizar recursos financieros? No, porque estoy pagando interés de una plata que no la estoy utilizando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir viendo una curva y tengo que hablar con el banco y decirle, quiero que me preste, pero quiero que me preste de esta manera. Primero me presta 20, después me presta 30, después me presta 40. Y así me va prestando de acuerdo a lo que yo voy a ir invirtiendo en la obra. Y entonces él, tras que me presta un dinero, ya me cobra interés. Me presta otro poco, ya me cobra de la suma de los dos. Y así va haciendo. Entonces yo voy a optimizar el recurso financiero. No lo voy a pedir todo al comienzo, porque si no voy a pagar intereses de un dinero que no lo estoy utilizando. ¿Ya? Entonces sirve para optimizar eso. Fíjense qué importante eso. No solamente una obra de 500,000, ¿no? Obra de más. Por ejemplo, para construir carreteras, eso, incluso los mismos bancos prevén esto. Cuando se hace un proyecto grande, uno va y solicita el crédito, ¿no? Presenta el proyecto, todo. Por ejemplo, el Banco Mundial o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, le pide un cronograma de desembolso, porque uno va y le dice que la carretera va a costar 40 millones de dólares. Y él lo que dice, ¿cuál es su cronograma de desembolso? Es decir, ¿cómo va a ir dándole la plata? ¿Cómo voy a ir dando esa plata para cobrarle intereses? No le va a dar los 40 millones y de ahí le comienza a cobrar interés, no, sino le das un cronograma de desembolso. Eso es optimizar entonces los recursos. Y para eso le piden la ruta crítica, le piden todo del proyecto y uno presenta todo eso y entonces lo estudian, lo analizan, esto saben planificar, saben hacer y saben entonces cómo van a gastar el dinero. Por lo tanto, le aprueban el crédito, ¿no? Siempre que cumpla con todos los requisitos de garantía. También sirve para maximizar las ganancias del proyecto, variando la duración de las tareas del proyecto, o lo que es igual, minimizando recursos y costo total. Entonces sirve para eso, minimizar los recursos. ¿Cómo yo minimizo los recursos? Por ejemplo, a mí me dicen, usted va a construir 400 metros cúbicos de hormigón. Pero si yo no sé cuánto de cemento entra por metro cúbico de hormigón, ¿cómo voy a optimizar? Yo voy a pedir y pedir y pedir y no sé cómo voy a terminar. Entonces, para eso yo tengo que tener rendimiento, ¿no? Y los rendimientos precisamente están en esa bibliografía, en esos libros que le he dado, porque estos trabajos comenzaron primero de una manera empírica, ¿no? Más o menos el año 1920, 1930 comenzó la cuestión de la construcción y comenzaron algunos ingenieros a hacer su escrito, su método de trabajo de una manera empírica y otros empezaron de una manera probabilística.
O sea, ¿cómo probabilística? Probabilística porque, por ejemplo, decían, bueno, yo hice hormigón y me salió una resistencia de tanto y le eché 350 kilos de cemento y me dio una resistencia de 250, por decirle. Entonces, si yo le echo 230, me va a dar una resistencia de 210. Entonces, estoy hablando de probabilidad, no había todavía experiencia, ¿ya? Porque empírico quiere decir que hay experiencia, hay experimento. De una manera empírica lo está haciendo, quiere decir que lo está haciendo de una manera con experiencia, no quiere decir que a veces utilizamos mal los términos empíricos, decimos a alguien que lo está haciendo sin conocimiento, no. Empíricamente quiere decir que uno lo está haciendo con experiencia, ¿ya? Ahora, hay gente que trabaja de forma empírica sin conocimiento, ¿no? Pero ya es otra cosa. Entonces, la forma empírica de trabajar, o sea, con experimento, nos dan muchos datos a nosotros. Y esos datos que nos dan se llaman datos empíricos. Los datos empíricos son datos determinísticos, ya determinados por la experiencia, ¿ya? Y por eso es que la diferencia de los datos probabilísticos y los datos determinísticos. Entonces nosotros, dentro de la ingeniería, trabajamos con datos determinísticos, o sea, determinados con anterioridad a partir de la experiencia, ¿ya? Entonces siempre vamos a hablar de esos datos determinísticos, no datos probabilísticos. Datos probabilísticos es lo más probable es que termine en 6 días y lo más pesimista que lo termine en 15 y lo más optimista que lo termine en 5, por ejemplo, ¿no? Hacer estimaciones así de probabilidad. Antes se trabajaba así. De ahí fueron los ingenieros civiles precisamente los que fueron viendo en la obra, toda la obra de práctica. Entonces fueron viendo en la práctica y fueron determinando los rendimientos en laboratorio, en obra, cuánto de cemento le entra a un hormigón de 210 kilos por centímetro en laboratorio y en obra. Entonces han ido determinando. Y de ahí salen ya las fórmulas. Las fórmulas esas son fórmulas empíricas que vienen dadas de la experiencia, eso con coeficientes. Por ejemplo, la hidráulica, ustedes han visto la fórmula de Darcy, la fórmula de Manning, con coeficientes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque han determinado, ¿no? Son fórmulas determinadas. Entra, claro, la hidráulica en sí, la ciencia como física, pero también hay varios coeficientes que entran en esa fórmula. Entonces son determinados. Igual en la ingeniería, igualito hay coeficientes que utilizamos y fórmulas que nos determinan una cualidad del material o una resistencia. Entonces son determinados. La ingeniería civil utiliza datos determinísticos. Y los datos determinísticos son determinados mediante la experiencia, mediante el laboratorio, mediante investigación y cotejado en la vida real. Entonces nos sirve para optimizar todo eso. Bien, ¿cómo está compuesto un proyecto? Un proyecto se compone de, primero, suceso, lo que le decía. Un suceso, ¿no? Significa el comienzo o el final de una tarea, un suceso. El suceso no consume tiempo, es decir, un suceso, yo voy a iniciar la hora, no es decir, yo voy a iniciar y voy a durar 3 horas al iniciar, ¿no? Un suceso se cumple en un instante de tiempo. Por eso es que no consume tiempo. 8 en punto es 8 en punto. Se adelantó uno o se retrasó uno, ya no es 8 en punto, ya es otra hora. Por lo tanto, los sucesos se cumplen en un instante de tiempo. ¿Listo? También el suceso se llama evento. Los sucesos y los eventos no tienen tiempo de duración.
el decir 8 en punto no quiere decir que va a durar 1 minuto o 2 minutos, no, 8 en punto es 8 en punto. Si yo grafico el tiempo en una recta horizontal, ahí voy a tener 8 en punto, 8 y 2 minutos, 8 y 1 minuto, etcétera. Puedo graficarlo en minutos, en segundos, etcétera, pero nunca un punto donde transcurre el tiempo nunca va a durar, nunca, porque eso es lo que el tiempo pasa. Listo, el tiempo pasa. Y como pasa el tiempo, lo único que podemos hacer con el tiempo es referirnos a algo para medirlo. Por ejemplo, nosotros vivimos en el calendario cristiano. El calendario cristiano está referido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si ustedes tienen ahorita 20 años, 25 años, 23, 18, no sé, el tiempo que tienen, ¿por qué dicen que yo tengo tantos años? Porque usted nació pues en una fecha, un día determinado, ¿no es cierto? A una hora determinada nació y de ahí le cuentan los días, los años y todo, y usted tiene 20 años, usted tiene 25 o lo que sea. Entonces uno tiene una edad porque está referida al nacimiento. ¿Y por qué nosotros decimos, por ejemplo, hoy día es lunes, en la fecha, ¿qué fecha es? 28, ingeniero. 28. Hay que me cambié de teléfono, ya no tengo mi calendario. Bueno, tenemos hoy día 28 de marzo, ¿no es cierto? 28 de marzo del 2022. ¿Y por qué estamos diciendo 28 de enero? ¿Por qué? Porque enero empieza el 10 de marzo. Tiene su día 1 de marzo, entonces ha pasado 28 días ya del mes de marzo. Y del año 2002, ¿por qué decimos el 2002? Porque entonces hay un año cero. O sea, el año 1, 2, 3, 4 y ahorita ya estamos en el año 2022. ¿Y cuál fue ese año donde empezó el año 1? Ahí precisamente es el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? O sea, la Iglesia Católica mandó a contar, ahora de que esté mal o bien contada ya es otro problema, pero ya tenemos un inicio. Tenemos el inicio, entonces, desde aquí para arriba es después de Cristo, ¿no es cierto? Nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Nosotros estamos viviendo una época después del nacimiento de Cristo. O sea, quiere decir que más o menos ha habido 2022 años desde que nació Cristo. Y cuando estudiamos algunos datos históricos, digamos, de las culturas antiguas, egipcios, lo que sea, hablamos de 500, de 5.000 años antes de Cristo, y peor si hablamos de la raza humana, los homo sapiens. Entonces te vamos a hablar de 5.000 años antes de Cristo, de 10.000 años, etcétera. Comenzamos a estudiar la historia de la tierra, la era, ¿no? La era, digamos, que ha sufrido la tierra. Y vamos a hablar de 10.000, 4.000, 5.000, 20.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de tiempo mucho más que ha tenido la tierra para transformarse. Entonces, el tiempo está relativo a algo. ¿Ya? El tiempo es relativo. Yo ahorita estoy diciendo, estoy ahorita 28 de marzo del 2022, es relativo, porque mañana va a ser 29 y ya no va a ser 28, y todo el tiempo va pasando, ¿ya? Por lo tanto, un evento, un suceso, no tiene duración, eso es que ocurre en un instante de tiempo. Tampoco tiene costo, o sea, no va a costar nada, estamos hablando del tiempo nada más. Cuándo empieza, cuándo termina. Y un proyecto tiene pues varias actividades, varios componentes. Por lo tanto, no vamos a estar hablando de cada uno de ellos. ¿De cuál? Si yo le digo, de aquí a 15 días empezamos un trabajo, y ese trabajo tiene 70 actividades. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuál de ellas vamos a empezar primero? Entonces primero tengo que planificar, tengo que hacer un modelo y dentro de ese modelo vamos a planificar y programar
todas las actividades. Listo, ya poco a poco vamos a ir hablando de la planificación y la programación. Es lo más importante para empezar una obra, planificar y programar para que nos salga bien. Bien, luego el proyecto también, como decía, está compuesto por tareas o actividades, ¿no? Que todas tienen un comienzo y tienen un final. Y todas necesitan de recursos. Y ya vamos a ir hablando de los recursos. Los recursos son entonces materiales, necesitan mano de obra, necesitan maquinaria y también necesitan tiempo. O sea, también el recurso es tiempo. Porque no voy a decir yo todas las actividades se van a hacer en 10 días, ¿no? Algunas se van a hacer en menos tiempo, otras en más, ¿no? Entonces cada actividad va a tener un tiempo, tenemos que darle un tiempo. Por lo tanto, ese es un recurso. El recurso tiempo tenemos que darle. Así como le vamos a dar materiales, también tenemos que decir cuánto tiempo va a durar cada actividad. Bien, entonces las tareas o actividades sí tienen tiempo de duración, sí tienen costo, porque los recursos cuestan. O sea, yo para darle, por ejemplo, mano de obra, voy a darle aquí 5 trabajadores a esta actividad, tengo que pagarlo, eso, sino cada día de trabajo de esos trabajadores me va a costar, ganan un jornal, por lo tanto es dinero. Tengo que darle cemento, bueno, cuesta el cemento. Tengo que darle arenilla, ripio, madera, cuesta eso, tiene un costo. Por lo tanto, las actividades tienen costo y tienen duración. ¿Listo? Tienen tiempo, o sea, tienen un tiempo de duración. Esa es la diferencia, entonces, entre un evento o un suceso y una actividad o una tarea. Muy bien. Aquí vemos otra vez un esquema del evento inicial y el evento final de una actividad. Y vemos que el evento inicial, o sea, estudiando cualquier actividad, cualquiera, ¿no? En este caso la actividad F o tarea F, tiene otras tareas que llegan a él. Y también, así como comienza él, también puede comenzar otras tareas de su evento inicial, no solamente la actividad F. Por ejemplo, aquí he puesto la actividad E, la actividad E, pueden empezar ahí. Y en su evento final también pueden llegar otras actividades, también a su evento final. Como también de ese evento final pueden empezar otras actividades. ¿Listo? Entonces, este modelo me está indicando cómo, o sea, es como armar un rompecabezas con las actividades de un proyecto, de tal manera que todas estén relacionadas bien, todas estén vinculadas bien, y el proyecto va a funcionar de esa manera. Entonces, yo voy avanzando y va a ir funcionando. Si está bien diseñado esto, entonces el proyecto es como decimos, se va como por agua. O sea, comienza a avanzar todo bien, ¿no? Bien sincronizado. Y llegamos a un final feliz. Bien. ¿Cuáles son las etapas del método de la ruta crítica? Bien, son las siguientes. Hay 4 etapas. Primero, la planificación. Segundo, la programación. Y tercero, el análisis económico financiero que hay que hacerle al proyecto. Y el control. O sea, una vez hemos planificado, programado, hecho el análisis y todo, viene la etapa de controlar. Bien, vamos a ir explicando entonces una por una de estas etapas, ¿ya? Primero, la planificación. La planificación, entonces les decía, es el estudio de los planes de acción. ¿Qué es un plan de acción? Por ejemplo, ¿cómo voy a trabajar en un plan de acción? Por ejemplo, si voy a entrar a las 7:30 y voy a salir a las 8 de la tarde, ese es un plan de acción. O puedo decir, voy a hacer 3 turnos. El primer turno va a entrar de 7 a 1, perdón, de 7 a 8 horas serían 7, entro a las 7 hasta las 12 son 5, hasta las 3 de la tarde.
7 a 3 ya he trabajado las 8 horas. A las 3 de la tarde sale un turno y entra otro turno de 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 son 3, trabajarían hasta las 12 de la noche, ¿no? Perdón, 3 más 5 horas trabajarían hasta las 10, ¿no? Hasta las 10 de la noche, ¿no? Para cumplir a ver, perdón, 9 son 3, son 6, 10, hasta las 11 de la noche cumplirían su otro turno y podía yo hacer 3 turnos, ¿no? ¿Por qué? Porque 8 por 3, 24 horas son las que tiene el día. Entonces cambiaría ingeniero, cambiaría gente, si es que vamos a trabajar un trabajo que es urgente, entonces cambiamos de turno. Eso se llama un plan de trabajo, un plan de acción en cuanto al método, a la metodología de trabajo, en cuanto a tiempo, ¿no? Porque puede ser también que yo planifique y diga, lo vamos a hacer esto con máquina o lo vamos a hacer manualmente. También ese es un plan de acción. Estrategia es cómo lo voy a hacer, en qué tiempo, qué gente voy a meter acá, qué maquinaria. Son estrategias, son métodos, todo eso se llama plan de acción, estrategia, método de acción para lograr un objetivo, para concretar nuestro objetivo. Esa es la planificación entonces. Entonces, para hacer todo esto, todo este trabajo, lo que yo tengo que hacer es, primero, tengo que realizar un listado de todas las tareas de las actividades del proyecto. Al hacer el listado de todas las tareas, yo estoy separando, ¿no es cierto? Estoy separando toditas las tareas. Ya fíjense que entra ahí ya la cuestión de estudiar parte por parte. Entonces voy a estudiar todas, voy haciendo una lista de todas las tareas, parte por parte. Luego voy a comenzar a ver las prioridades, las restricciones en cada tarea. ¿Qué son las restricciones? Por ejemplo, lo que le decía yo, voy a hacer un puente en el Beni, pero yo ya tengo restricciones de materiales. ¿Por qué? Porque ya no tengo ripio. Entonces, tengo que prever cómo traer ese ripio. No hay. Supóngase que tampoco encuentro mano de obra. No hay mano de obra, ya entonces tengo que llevar de acá. Entonces hay restricciones de mano de obra, hay restricciones de material, hay restricciones de maquinaria, ¿no? O sea, en las obras pueden haber restricciones de maquinaria. No hay dónde alquilar, digamos, necesito una motoniveladora, no hay. Entonces tendré que prever de dónde traerla. Hay restricciones de seguridad también. O sea, no puedo hacer esto por seguridad. Por ejemplo, me adjudico un trabajo y me dice, vaya, usted va a empezar en enero un trabajo para hacer un camino. Pero yo sé que enero, febrero son meses lluviosos. Entonces, ¿cómo me voy a ir a meter a hacer un camino si va a llover esa época? Entonces le digo yo, no, ¿por qué no empezamos pasada la época de lluvia, en marzo o en mayo? Ya no llueve mucho, ya época seca para hacer camino es bien esa época. Entonces, hay restricciones por seguridad. Seguridad, digamos, que voy a ir a meterme y las máquinas no van a poder trabajar porque todo está mojado. Entonces, por seguridad. Tampoco puedo hacer, digamos, otro ejemplo, vacío una losa, tengo los puntales, todo, y una vez terminada de vaciar la losa, me pongo a hacer piso. No puedo porque están los puntales. Y si le saco los puntales se caen. O sea, por seguridad no puedo. No puedo sacar los puntales hasta que eso tenga su resistencia necesaria. ¿Por qué? Porque es peligroso, se me puede caer y puede matar a los trabajadores de abajo, además que se frega la obra también, ¿no es cierto? Entonces hay restricciones por seguridad. No es nomás decir, no, yo después de la losa hago esto, después de esto hago lo otro, no. Tengo que ver porque hay restricciones. No puedo hacer así como lo estoy pensando, tengo que esperar. Mientras tanto, si espero, entonces tengo que hacer otra cosa, pero no puedo pararme. Entonces, hay restricciones, ¿ya? Eso es importante, las prioridades y restricciones para la planificación.
Todas esas restricciones y prioridades tienen que ser reales. O sea, uno no tiene que olvidarse de nada, está pensando en eso, tiene que concentrarse y que sean reales las prioridades. A veces uno, pero allá hay cemento, habrá en tal parte. Ay, dice, no, donde no habrá. Y cuando llega allá no hay. Una vez yo me fui de aquí a Trinidad a dejar unos trabajadores que tenía que mandarlos más adelante. Desde el Beni todavía a Riberalda tenía que mandarlo. Lo llevé el camión, todo, y me despedí de ellos ya porque estábamos por empezar un trabajo. Y me llevé la ropa del cuerpo. Me fui con mi camioneta, la ropa del cuerpo, y quise ir a comprar diésel. Me fui a uno, no hay diésel. Fui a otro, no hay diésel. A otro surtidor, no hay diésel. Y pregunté, no, si ya está escaseando el diésel hace una semana. Al otro día, nada. Yo no había llevado nada, ni cepillo de dientes, ni toalla, ni nada. Tuve que alojarme, más encima me agarró un sur, llegó un surazo. Me fui al hotel, no tenía nada, chompa ni nada. Y bueno, tuve que esperar, pasó el día, el otro día buscando diésel. ¿Por qué? Porque no había previsto. Uno puede decir, no, hay de todo. No. Igual una vez en Guarayo también llegué y yo digo, no, aquí hay diésel, voy a cargar, no había. Tuve que quedarme en Guarayo ahí un día, 2 días y comprar de a poco diésel, gasolina, no se consigue. Entonces no es como acá en Santa Cruz, entonces hay restricciones. Uno cuando ustedes vayan, ya que saben lo que vayan a trabajar, hay veces escasea, hay que prevenir, hay que irse con su turril o su galón de diésel o de gasolina. Uno viaja, llega allá y se vuelve tranquilo, porque hay veces escasea. Entonces eso se llaman restricciones reales. Hay veces sucede eso, ya sucede. Como yo le digo, desde aquí a Guarayo para adelante, todito lo que es diésel, combustible, escasea y la gente hace su negocio ahí. Por lo tanto, entonces hay que ir pensando, conociendo. Otra cosa, antes de empezar una obra, uno tiene que mandar un ingeniero para que estudie todo eso, no solamente los materiales, el proyecto, sino tienen que ir a estudiar. Hay comida, no hay comida, hay gente que puede darnos de comer, hay donde alojarse, hay diésel, hay combustible porque uno trabaja con máquinas, motores a gasolina y todas esas cosas. Hay todas esas cosas, entonces el ingeniero que va y hace la inspección al lugar se fija en todo eso. No es solamente ir a mirar, está bien, está bonito, no. Tiene que mirar todo. Hay trabajadores, no hay trabajador, la mano de obra, cuánto cuesta allá, etcétera. La comida, cuánto cuesta el almuerzo, cuánto cuesta lo otro. O sea, todo eso tanto tiene que traerlo. Y acá ya se planifica. Él dice, ya no hay donde, no hay quien nos dé de comer. Entonces, tenemos que llevarnos una cocinera, tenemos que llevar plato, cocinilla, todo para darle de comer a los trabajadores en obra. Todo uno tiene que pensar, ya todo, desde cómo va a dormir, cómo va a comer, cómo va a trabajar, con qué combustible, todas esas cosas tienen, hay equipo para alquilar allá, no hay que llevarse de aquí, todas esas cosas hay que prever. A eso se llaman las restricciones y prioridades que uno tiene que darle al trabajo. Bien, una vez hecho todos esos estudios, uno se plantea un cuadro, hace un cuadro que se llama el cuadro lógico de la construcción. Este cuadro tiene que reflejar bien las interrelaciones que tienen cada actividad, una con otra, ¿no? Esa lo vamos a estudiar ahorita. Vamos a estudiar ahorita cómo vamos a hacer ese cuadro lógico de actividades. Pero antes de pasar ya a la parte práctica, vamos a ver una definición de sistema, de planificación, perdón. Unos dicen que la planificación es una ciencia. O sea, podemos considerar como una ciencia. Otros dicen que es un arte.
Y al final han llegado a la conclusión de que es ciencia y es arte, o sea, tiene de las dos cosas. Pero vamos a ver por qué. Como ciencia, ¿cómo podíamos nosotros definirla como ciencia la planificación? ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero hacer la planificación de un hospital, ¿no? Hay una empresa que está haciendo el proyecto y me dice, ingeniero, usted hágame la planificación, digamos, del proyecto. Entonces yo lo que tengo que hacer es, digo, ¿quién? Yo soy ingeniero civil y qué sé yo de medicina, voy a hacer un hospital y cuáles son las prioridades, cómo el hospital, qué tamaño va a tener, qué enfermedades son de esta zona, etcétera. Por ahí de repente es un hospital para allá, para la villa o para el plan 3000. Entonces son zonas grandes, ¿no? Hay diferentes tipos ¿cómo se llama? En las urbanizaciones que se han ido asentando, ¿irán ahí, esas poblaciones ya irán a ir a un hospital? O de repente por ahí se curan con hierba, con qué sé yo, su idiosincrasia de cada zona. No es lo mismo que en otra zona. Por lo tanto, yo tengo que pensar y digo yo, antes de diseñar un hospital, tengo que ir a buscar un médico que sepa de las enfermedades que hay más o menos en esa zona. Y busco un médico, como hay varios médicos que manejan estadística, ¿no? ¿Se acuerda del doctor Torres, ese que trabajaba ¿cómo se llama? Ese que está al ladito del campo universitario, Senestrop, murió, ¿no es cierto? Pero ese tipo manejaba probabilidades. Aquí, por ejemplo, el 40% se enferman de esto, 40% de influenza, 40% de la gripe. El tipo hablaba de porcentaje de cuánto de enfermedad y hablaba de tal año, el año pico. Entonces, él ha estado trabajando, solamente manejan, hay medios que manejan probabilidades, digamos, bien de las enfermedades, conocen. Entonces, ese tipo me va a decir, allá en esa zona hay tantos se enferman de esto, tantos voy a tener yo más o menos el grupo a quién tengo que servir yo, o sea, cuáles son las enfermedades más comunes en esa zona. Entonces voy a necesitar un médico y ese médico ha estudiado una ciencia, por eso es que se dice que la planificación es ciencia. Además del médico que me va a orientar en todo eso, voy a necesitar un sociólogo. ¿Para qué? Para que el sociólogo vaya y estudiando la zona y vaya preguntando, ¿usted se cura? ¿Va a la farmacia? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto con qué se cura usted? ¿Con hoja, con hierba? ¿O va en qué casa? Entonces me va a dar también a mí una orientación y me va a decir, por ejemplo, el 80% de estas personas van a ir al hospital. Ya es un dato para mí. Si allá hay 300,000 habitantes, entonces ya yo saco el 80%. O por ahí hay 500,000 habitantes, no sé. Yo saco ese porcentaje y ya tengo la población a la cual voy a servir yo. Entonces el sociólogo me va a dar esa orientación. Fíjense que la sociología es otra ciencia. Por lo tanto, la planificación se está volviendo ciencia, ¿no? Y después, una vez que me diga el porcentaje, todo de enfermos, el otro el porcentaje de gente, cómo piensa la gente, va a ir, no va a ir, necesito ya darle cuerpo al proyecto y voy y busco un arquitecto, ¿no? Un arquitecto que sepa planificar o que ya tenía experiencia en planificación en hospitales. Entonces viene el proyecto, lo estudia, le da cuerpo, le da tamaño. Él me va a decir, ¿para cuánto? ¿Para cuántas camas? ¿Cuánto de esto? Ya yo le voy a, con los datos que me ha dado el doctor, le voy a decir, mira, hay una probabilidad del 30% para tal enfermedad, 20% para tal, tanto por ciento para tal. Yo le voy dando y él me va sacando y me va diciendo cuál es la población servida, cuánto más o menos vamos a servir. Y él va a ir sacando y me va a dar el tamaño que va a necesitar. Necesito tantas camas, no es nomás decir de 300 camas o de 200 camas, sino que hay que hacer un estudio para determinar el tamaño del hospital y de tantas camas. Entonces, una vez determinado eso, ya el arquitecto me da el volumen, la forma, la funcionalidad, ¿no? La estética, que sea bien o no de acuerdo al terreno, la pinta. Todo eso estudian ellos
estética, belleza, funcionalidad, todas esas cosas estudian los arquitectos, entonces me va a hacer eso. Una vez tenga eso, el arquitecto también, la arquitectura es ciencia y es arte la arquitectura. Entonces voy a llamar a un ingeniero y voy a decir, bueno, ahora ya está listo el proyecto, voy a necesitar calcularlo. Entonces voy a buscar un ingeniero estructurista, voy a buscar un ingeniero de instalaciones de gas, de oxígeno, todo lo que necesita el hospital. Y voy a buscar un ingeniero sanitario, todo lo de agua, drenaje, todo que me estudie, me determine si vamos a hacer tanque o vamos a hacer cámara, etc. Entonces vengo y cada uno en su especialidad, eso son ciencias, ¿no? El ingeniero eléctrico, para que vea todas las instalaciones eléctricas, es ciencia. La ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, si hay aparatos electrónicos, todas esas cosas, ingeniería de instalaciones, todo es ciencia. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado de planificar es ciencia. Por eso es que dicen que la planificación es una ciencia. Porque para hacer una planificación de un proyecto, se necesita el concurso de varios profesionales que son especialistas en diferentes ciencias, ¿no? Son multidisciplinarios, se dice un equipo multidisciplinario porque han estudiado varias disciplinas. Por eso entonces necesito médico, sociólogo, arquitecto, ingeniero, ¿no? Varias disciplinas y por eso se llama la planificación, también se la llama ciencia, porque se necesita de gente que sepa. Por lo tanto, la planificación es una ciencia, se la considera como ciencia. Bien, y ahora para definir que la planificación es un arte, ¿cómo la hacemos? Resulta de que para planificar, uno tiene que tener idea, uno tiene que tener experiencia. Es lógico que hay personas, hay personas más inteligentes que uno, ¿no? Que rápido piensan una cosa, piensan la otra, rápido se dan cuenta. Entonces, esas personas rápido pueden planificar, ¿no? O también se les llama estratega, porque esas personas rápido se dan cuenta cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. Y a veces uno ni le da importancia y son las personas más inteligentes. Yo le voy a contar una experiencia que tuve. Una vez estábamos haciendo unos diseños entre varios ingenieros, ¿no? Nos consultamos, llegamos a un problema y nos plantamos ahí. Y opinaba el uno una cosa, opinaba el otro, opinaba varios, opinaban. Y el dibujante calladín lo escuchaba. Al otro día, cuando llegué yo a la oficina, el dibujante de ingeniero, pero ¿y si lo hacemos así, así? Ahí está la solución. Y nadie le tiró pelota al dibujante y él fue el que dio la solución. Entonces ya de esta la analizamos y estaba mejor por su opinión de él que las otras que habíamos vertido. Por eso le digo, hay gente que se da cuenta, se da idea, no necesariamente es el mejor de los ingenieros. Puede ser cualquier persona que a veces es inteligente y no ha estudiado, pero tiene esa capacidad de discernir, de estudiar y rápido darse cuenta. Entonces, eso es arte. Si a esa persona la ponemos nosotros, digamos, que haya estudiado ingeniería, que tiene esa aptitud y la ponemos a planificar, ese tipo va a ser capo para planificar. Se va a especializar en eso y nadie lo va a ganar porque tiene esa aptitud. Entonces eso se llama arte. Él tiene esa actitud y además va a comenzar a experimentar y a experimentar eso y va a tener varias. O sea, lo va a hacer más rápido que cualquier otra persona. Pero eso es también con la práctica. Por ejemplo, vamos a pasarnos a otro. Supónganse Messi. Messi tenía aptitud de todo, ustedes como lo vemos, ¿no? Chiquitito todo, pero tenía aptitud del tipo para jugar. Y con lo que fue practicando y practicando se ha hecho más capo. Entonces tiene ese arte. Nació con actitud, más lo que practicó también. Igual Ronaldo, una persona disciplinada, entrena y todas esas cosas, tiene esa actitud, ¿no? Y cómo juegan de bien, cómo dominan. Entonces son unos cracks, unos artistas ahí en el fútbol. Igual sucede con
un músico, por ejemplo, que toque guitarra, puntea, todo, ¿no? Esos que vemos que salen ahí en Facebook, están saliendo esos que manejan requinto y todas las cosas, son arte, pero seguramente que han practicado harto, los que tocan piano, los que tocan violín, toda esa gente ha practicado, no es nomás así, nomás que comenzaron, ¿no es cierto? Han ido practicando. Entonces, llegan a ser crack en algo. Igual un director técnico, digamos, de un equipo, él también sabe cómo mover sus piezas, los jugadores, dónde ponerlos, dónde rinden más. Tiene que saber eso. Si no sabe eso, el tipo malo. Tiene que saber con qué tiempo sacar al uno, meter al otro. Entonces se necesita práctica y tiene que estar viendo, conociendo para poder dirigir. Ese es el director técnico. Y eso es lo que hace un ingeniero planificador. El ingeniero planificador busca la ficha, así como yo le iba contando cómo se va haciendo un proyecto, por ejemplo, de un hospital. Médicos, sociólogos, saben en qué momento meter a una persona a la otra y todos con todo su estudio forman y lo formamos el proyecto. Pero el ingeniero que estuvo dirigiendo todo eso, de repente no sabe ni papa de hospital, pero con cómo funciona, cómo lo organiza el equipo, cómo lo hace trabajar, entonces hace que eso dé un buen resultado, ¿no? O sea, cómo lo arma, ese es el DT, es el ingeniero del sistema, es un DT, es un director técnico, sabe cómo armar, cómo hacer, cómo mover las piezas y todas esas cosas. Entonces, eso se llama arte. Y todo arte necesita práctica. O sea, todo arte necesita práctica y práctica y práctica. Les decía yo que tenemos un instinto, hemos nacido con algo. Todas las personas somos inteligentes. Unas más, otras menos, otros tienen coeficiente más, menos, etcétera, pero todos somos. Y si uno practica y practica, al final se vuelve capo, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llevaba cálculo, me acuerdo cálculo, yo estudié una parte en Oruro, después me vine acá a Santa Cruz, salí acá, en Oruro llevaba cálculo y la metodología de enseñanza, digamos, ya muy diferente, ¿no? Los profesores vienen a la teoría y se van, viene el ayudante y no lo ve más uno al profesor hasta la próxima clase, así son. Y no hay eso de que uno, profesor, sale de clase, ¿cómo es esto? No. ¿Por qué no preguntó en clase? Le dicen, listo, no le dan mucha explicación. Entonces, teníamos que estudiar nosotros por nuestra cuenta. Oye, resolver ejercicio de un libro, del otro, y resolvíamos para dar exámenes, resolvíamos unos 100 problemas para ir a dar examen. Entonces, ¿qué hacíamos? No, practicábamos, práctica. Y después ya con el tiempo pues venía una integral, una derivada, ya no era pues el problema, ¿no? Lo resolvíamos porque habíamos resuelto harto ejercicio. Entonces, practicar. La práctica lo vuelve a uno capo, como dicen, ¿no? De una forma vulgar. Lo vuelve a uno más diestro, más capo, como dicen. Y así es. Entonces, y eso no solamente en sistema. Entonces, en cualquier otra materia tienen que practicar, resolver el problema y ya después están más capacitados para dar el examen, ¿no? ¿Cierto? Ya pueden resolver un problema ustedes. Entonces, con esas dos explicaciones, la planificación se considera como ciencia y como un arte. Entonces, como ciencia, ¿por qué? Porque intervienen un equipo multidisciplinario de profesionales para hacer un proyecto. Y como arte, porque se necesita experiencia para planificar. Ahora, no todo el mundo pues nace con experiencia, ¿no es cierto? O tiene cierta actitud, todos necesitamos empezar y empezamos de cero, haciendo 1, 2, 3 planificaciones y después con el tiempo ya se vuelve uno más diestro, comienza a planificar más rápido. Eso sería más o menos en cuanto a planificación en la parte teórica.
Vamos a ir a la parte práctica ya. Bien, la planificación, entonces, disculpe la para hacer la molestia. planificación de un La proyecto, clase era hasta las 10:45, ya son las 11. ya, muy bien. Me olvidé decirle que me haga acuerdo de, hay veces yo creí que había tiempo, entonces lo paramos acá y la continuamos el viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.